Vamos a seguir entonces con esa charla, con la mesa redonda de casos de éxito locales. En ella nos va a acompañar, en primer lugar, José Mari Alcorta. José Mari es el propietario del Hotel Serupe. José Mari, estás por aquí, ¿verdad? Sí, hola, buenos días, Egunon. Hola, José Mari, Egunon, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros Ana María González. Ella es la responsable del hotel-restaurante La Casa del Patrón. Ana María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Egunon, buenos días. Y también Esther Virto, que Esther es la responsable del Departamento de Información de Bilbao Turismo, Bilbao Ekinsa Epel. ¿Qué tal, Esther? Buenos días. Muy buenos días. Un saludo a todos. Pues, muchas gracias a los tres. A mí me gustaría empezar cuando ahora os hablo casi ya más que como moderador de la charla, como persona que comparte estas cuestiones, ¿no?, de sostenibilidad con empresas, con destinos, con empresarios más grandes, más pequeños. Y hay veces que ocurre un poco hay una desconexión. Oímos muchas veces hablar del greenwashing, ¿verdad?, de esas palabras que adornan todas las estrategias de sostenibilidad, pero que luego cuando se aterrizan, pues o cuesta mucho o realmente no llegan a cabo prácticamente nunca. Entonces, casi la primera pregunta es un poco obligada, y es que como nosotros sí sabemos que vosotros tenéis claros ejemplos de acciones que estáis realizando desde vuestras empresas, desde vuestros departamentos relacionadas con la sostenibilidad, me gustaría, si queréis, en el mismo orden en el que hemos hecho la introducción, José Mari, Ana María y Esther, nos contáis un poco, pues 2, 3 acciones que estéis desarrollando en vuestro territorio relacionadas con esa sostenibilidad turística. Hola, buenos días. Yo empezaría diciendo que nosotros entendemos la sostenibilidad como una actitud, no es una justificación, no es ponerse una camiseta verde a la hora de transitar por la sociedad, sino que realmente es creérselo. Y en ese sentido, quizá más que hablar de 3 acciones en concreto, nosotros hablaríamos de 3 momentos. El momento inicial, en el cual el Hotel Serupe, desde su concepción hace más de 7 años, se diseñó desde unos criterios de sostenibilidad ya urbanísticos y de eficiencia energética. Es decir, reutilizamos la planta de un edificio de viviendas existentes en pleno casco histórico de Zarautz. Era una nave de estructura de hormigón en desuso, ocupada antiguamente por una pequeña empresa de transporte, y lo hemos convertido en un alojamiento accesible de única planta, actual, y yo diría que con alma, sin comprometer la relación entre el espacio privado y la calle. Al contrario, entendemos que hemos aportado valor al espacio público e incluso a lo que sería el tejido de la propia relación existente entre los diferentes negocios del propio casco de Zarautz. Un espacio que, como su nombre indica, principalmente mira al cielo. Serupe, que es una palabra vasca que significa bajo el cielo, fue el término que definía las 2 cuestiones que queríamos poner en relieve. Por una parte, una acepción objetiva, desde las habitaciones y el pasillo se mira al cielo, transformando la cubierta en la fachada del edificio. Y luego, una acepción más subjetiva en el sentido de que estar bajo el cielo significa, pues, vamos a intentar que quien nos visita esté de la mejor manera posible. A nivel de eficiencia energética, por tanto, la luz natural ha sido nuestro primer soporte en toda la concepción de la idea. Desde estudios de la luz natural en los cuales dicen que los días nublados entra 3 veces más luz desde cubierta que desde una ventana convencional, pues a partir de ahí nos fuimos entrando un poco en lo que es nuestra idea, ¿no? El tratamiento de aire que respiramos, pues otro elemento fundamental y que en estos momentos está de actualidad, ¿no? Pues ya desde el principio tratamos el aire garantizando una renovación de aire permanente, su puesta en la temperatura adecuada en base a unas tecnologías de consumo mínimo, bombas de calor, controlado, que no se nos escape el gato, diríamos.
y completado hace año y medio con unos purificadores de aire, pero entendidos ya no solo desde un punto de vista de coyuntura pandémica, sino de mejora de la calidad del sueño, ¿no? También entró en ese momento la filosofía Passive House, el control energético y demás. Actualmente estamos centrados, volcados a dar dentro de nuestras posibilidades el mejor servicio posible a nuestros huéspedes. Es un hotel urbano con sello Ecolabel que participa también en los criterios de turismo ético. Recicla, regula consumos de todo tipo, compra productos perecederos antes de servir el desayuno, intentamos tirar lo menos posible a la basura, reciclamos, procuramos no utilizar plástico, comprometidos incluso en pandemia que la sostenibilidad siga vigente mediante filtros, centros de vapor de agua, láminas hidrosolubles, soluciones que ya existen pero que sin embargo lamentablemente poco se han hablado de ellas. Y otras acciones como que lo saludable puede ser atractivo, puede ser sabroso. Una cosa no tiene por qué impedir las demás. Es decir, nosotros estamos planteando pues otras maneras de comer fruta, por ejemplo, en los desayunos. Y luego, pues también fomentamos transporte público y aportamos planes, información de destino, ecosistema, recursos, intentando que quien nos visita entienda el destino y participe en él. Y nos hemos encontrado que nos lo agradecen muchísimo. De hecho, cuando se van de pena, les decimos que su pena es nuestro halago, ¿no? Y eso nos ha dado pie a unas reflexiones, ¿no? Y entonces las reflexiones ya es el futuro en el cual estamos y sería, digamos, nuestra tercera línea de actuación, ¿no? Se habla mucho de sostenibilidad en jornadas, en Fitur, parece que quien más menciona la palabra es quien más sostenible es. La resolución de las necesidades actuales no han de comprometer las necesidades del futuro, pero eso tiene que ser de una manera integral, aunque lo estemos analizando sectorialmente. Pero hay una cuestión que no se habla y a mí en estos momentos me preocupa muchísimo, que es que ocupamos 3 espacios simultáneamente. El planeta, es decir, lo global, la escala global, el hogar, bien sea cotidiano o temporal, como puede ser un alojamiento en nuestro caso, que sería, digamos, una escala más local, y nuestro propio cuerpo. Nadie habla de la sostenibilidad del individuo. Y yo creo que ha de aplicarse simultáneamente a los 3. Los 2 primeros son claros, estamos hablando, Daniel ha comentado muchos conceptos, todos ellos valiosísimos. Voy a incidir más en el tercero, que considero, o le pongo yo el nombre de sostenibilidad vital del individuo. Mújica, antiguo presidente uruguayo, ya nos recuerda que el tiempo es lo más valioso del ser humano y no lo podemos adquirir con dinero. Si disponemos de él de manera eficiente para dedicarlo a que nos gusta, nos sentiremos libres y nos acercaremos un poco más a la felicidad. Entonces estamos, un poco en base a eso, estamos diseñando pues una serie de sistemas digitales que van a ser nuestra propuesta a futuro a nivel de sostenibilidad, ¿no? La información es la base como presentación, base como captación y base como servicio incorporado al propio hotel. Servicio que va a poner en contexto, va a contextualizar a quien nos visita con respecto al destino, con respecto al hotel. Y con la idea de facilitar a quien no nos ha visitado o a quien no conoce el destino, pues la posibilidad de participar en nuestro ecosistema y en nuestro entorno. Es una propuesta que incluso vamos a intentar que sustituya lo que es una clásica página web y va a estar complementada con otra propuesta ya que va a servir para generar un relato de destino con respecto al turista que nosotros consideramos que corresponde a nuestro segmento o que pensamos que nos puede aportar en el discurrir de nuestra idea y de nuestro objetivo. No me enrollo más, me he excedido, lo siento.
pero luego si queréis preguntas, pues ya me las haréis. Sí, profundizaremos en alguna de esas cuestiones y aprovecho lo que dices, José Mari, precisamente para indicar a la audiencia que cualquier pregunta que quiera trasladaros, pues tiene el espacio del chat a la derecha de su pantalla. Intentaremos dar respuesta a cuantas más de ellas podamos, mucho mejor. Ana María, ahora me gustaría que tú nos contaras un poquito también cómo lo estáis viendo como responsable del hotel-restaurante La Casa del Patrón. Sí, bueno, nosotros llevamos 25 años y, bueno, pues 25 años atrás no se ponían en valor nada relacionado con la sostenibilidad, pero sí que durante estos años todos los pasos en cuanto a las renovaciones que hemos ido haciendo se han tenido en cuenta siempre que fueran, pues eso, por ejemplo, pues que fueran compatibles con ser un sitio sostenible y una empresa un poco comprometida con el medio ambiente. Casi es una obligación simplemente por donde estamos. Estamos justo a la entrada del Parque Natural del Gorbea y es que casi eso ya simplemente la ubicación, el entorno maravilloso que tenemos nos obliga a todos los pasos que damos que sean en esa dirección. Pues desde cuando hemos tenido que cambiar la caldera, que era pues una caldera súper contaminante con un depósito enorme de gasoil, cambiarlo por uno de biomasa, pues todas las luminarias poco a poco que sean LED. Y luego, sobre todo, el tema de somos un hotel de 14 habitaciones, tenemos también un restaurante. Y sobre todo para nosotros es muy importante el tema del producto de kilómetro cero, de intentar que sea todo pues, un producto de cercanía. Esto que algunas veces puede parecer difícil, o sea, un producto de cercanía de kilómetro cero no quiere decir que le tengamos que tenga que ser las gallinas de pueblo o el ganadero de la casa de al lado, porque muchas veces eso es, la mayoría de las veces es imposible por temas de sanitarios o incluso por producción. Si yo gasto 30.000 huevos que puedo gastar al año solo en las tortillas que ofrecemos en el bar, pues igual la gallina del pueblo me dice, oye, hasta aquí que no doy un huevo más, ¿no? Entonces, pero sí que no tiene que ser, insisto, en el pueblo, pero sí en un producto que sea un producto de Euskolabel, en este caso, que sea un producto de Euskadi, que sea un producto de cercanía. Esas son un poquito nuestra mayor puesta en valor es el poder trabajar con el producto local y luego, pues, siempre de la mano de la cuadrilla, que es lo que equivale administrativamente a las comarcas, y de la mano de la Agencia Vasca de Turismo, de Basquetour, pues nos hemos unido siempre a todos los programas que nos han propuesto de código ético, de certificarnos con la etiqueta ecológica europea, y eso pues, nos ha supuesto cambios que al principio pueden parecer un poquito latosos o porque te cambian muchas veces toda tu forma de trabajar, pero que con el tiempo, una vez instaurados, pues es cuando ves el beneficio y ves cómo el cliente pues aprecia esos pequeños cambios. Muchas gracias, Ana María. Esther, en tu caso, al final, un poco lo que cuando estamos hablando de los destinos, vosotros al final sois el destino más cercano, ¿no? al turista, ¿no? En este caso hablamos de Bilbao, estamos hablando de la ciudad. Me gustaría también que nos contaras cómo estáis trabajando, si quieres 3, 2, la que quieras destacar, esas cuestiones sobre sostenibilidad en relación a vuestros visitantes. Sí, efectivamente, Manuel, como comentas, somos esa primera cara que tiene o que recibe al visitante, ¿no? Cuando llega, y tenemos que contarle todas estas bondades y todas estas cosas que hacen en términos de sostenibilidad, por ejemplo, pues tanto José Mari como Ana en sus hoteles o en cualquiera de nuestro destino, ¿no? Y de nuestras empresas. Yo creo que todos hemos tomado esta oportunidad como un ejercicio para decir a los demás que es fácil, que trabajar en términos de sostenibilidad, lo decía José María, y a veces hay palabras como que asustan un poco, ¿no? Pero hay labores que se pueden hacer muy, muy sencillas. Entonces, la idea un poco es explicaros pues, que nosotros tenemos 3 líneas de actuación, en principio, o 3 ejes.
Uno sería el dedicado a las infraestructuras, otro podría ser, por supuesto, el que tiene esa relación con los turistas, porque es muy importante que en nuestro caso hagamos partícipes a los turistas del desarrollo sostenible del destino, ¿no? Y es un poco lo que perseguimos desde las oficinas de turismo. Y luego habría un tercer término, que es la accesibilidad, porque tenemos que recordar que turismo sostenible es aquel que permite el desarrollo social, ambiental y económico, pero con una especial atención a la mejora de la accesibilidad, ¿no? Eliminar las barreras. Las barreras para todos, porque cada vez somos todos población más envejecida y vamos a necesitar un destino que sea muy sostenible y muy accesible para todos. Entonces, ya en casos muy concretos, para que se puedan entender, en el caso de las infraestructuras, pues pongo 3 ejemplos, ¿no? Uno sería maximizar el ahorro energético, que aquí en el caso de esta oficina que tengo detrás, que es maravillosa y que ya os invito a todos los que vengáis a nuestro destino a que paséis por las oficinas de turismo de Bilbao y que visitéis este emblema. En este caso, pues han sustituido, por ejemplo, las luminarias por luces de LED o fluorescentes incandescentes. Quiero decir que al final lo que estamos buscando es limitar el gasto energético y que además sea más sostenible, ¿no? Generamos menos residuos. Otro ejemplo serían los códigos QR, esos códigos QR que nos sirven para que un turista pueda descargarse el folleto fácilmente y no tengamos que usar tanto papel. Tenemos que tener todos los sistemas porque aún son necesarios todos los sistemas. Y luego, otro punto importante sería, por ejemplo, esa contaminación, porque sí se comentaba, me ha gustado mucho escucharlo en estas presentaciones, esa parte de cómo reducir esa contaminación hacia ese entorno que nos envuelve, ¿no? Pues, por ejemplo, en las visitas guiadas lo que hemos hecho ha sido sustituir. Antiguamente había unos megáfonos que lo que hacían era una contaminación acústica tremenda, pues hemos hecho que el guía lleve un emisor, que cada persona usuaria lleva un receptor y lo que hacemos es reducir la contaminación acústica y, por lo tanto, el estrés. Pero no solo de los turistas, ¿no? También de los ciudadanos y de todos los que convivimos en este destino sostenible. Luego, brevemente, os diré que la relacionado con los turistas, lo que hemos hecho, pues bueno, también se puede dividir como en 3 fases, ¿no? Muy rapiditas. Hay más, pero esos son 3 ejemplos. Uno sería promover las prácticas de movilidad sostenible. ¿De qué forma lo hemos hecho? Pues tenemos, lógicamente, como todos los destinos turísticos, un mapa, una forma de comunicarnos, una forma de decir, en este destino tienes este mapa, tienes que hacer estas rutas y te vamos a decir cómo hacerlas y dónde parar. Pues hasta hace pocos años teníamos solamente esta posibilidad de dar esa información en coche, ¿no? Venías en coche, hacías la ruta, porque efectivamente estamos a 2 horas de cualquier destino dentro de Euskadi, pero lo que hemos hecho ha sido sustituirlo, bueno, no sustituirlo, ¿no? Sino incorporar uno en el que puedas hacer lo mismo, pero utilizando transporte público, pues un metro, un tranvía, un tren, un autobús. Quiero decir, al final es un poco adaptarnos, ¿no? al futuro y a la sostenibilidad. Y luego, por supuesto, que eso sí lo adelantaba también Ana, ¿no? Me ha gustado mucho, fomentar el consumo local y sostenible. Efectivamente, tirar un poquito de este kilómetro cero, poner en valor esos productos específicos, esos comercios específicos, y lo hemos hecho a través de otro producto, a través de otro folleto que dice a cada turista, pues bueno, cuál es la forma de hacerlo más sencilla y de poder disfrutar de estos productos locales. Y luego ya tendríamos también, que lo comentaba a Dani, damos pautas, Dani Solana, perdón, lo que decía era que hay que dar pautas a los turistas para que adopten comportamientos respetuosos, ¿no? Con nosotros, con la ciudadanía, con el medio ambiente, y eso se hace efectivamente pues también facilitando esas guías de turismo responsable. Y ya para terminar, porque no puedo dejar de mencionar la accesibilidad, el compromiso va muchísimo más allá en el caso de las oficinas de turismo de Bilbao, en el caso de Bilbao y del Ayuntamiento, que cumplir lo que es la norma. Porque yo siempre digo, ¿no? Y lo comentamos el equipo con la responsable de calidad, las oficinas de turismo no trabajan para obtener una certificación, sino que la certificación pone en valor el trabajo que se realiza en las oficinas de turismo, ¿no? Y eso es para esta certificación, para código ético y para todas las demás. Pero por poner ejemplos muy, muy sencillitos de qué se puede hacer en términos de accesibilidad en cualquier destino, en cualquier empresa, que es un poco de lo que se trata este foro hoy, pues puede ser algo tan sencillo como que tengamos para descargar en códigos QR en diferentes idiomas o incluso, como es en nuestro caso, con un avatar en lengua de signos, la información que puedes encontrar en la oficina de turismo, ¿no? O que tengamos un plano en braille en el que sí que tenemos ciertos escenarios y en el que sí nos van a permitir también el que una persona que tiene una posibilidad menor que el resto de ver el destino, pues pueda descargarse esos audios que le van guiando por la ciudad
o un avatar, que es el lenguaje de signos que nos va explicando también lo que vamos viendo en el destino. Entonces son pautas sencillitas, encaminamientos que nos lleven directos, que pueda introducir un bastón y me lleve directamente a un mostrador accesible. Bucle magnético, quiero decir, son además pautas que no nos van a suponer mucho, pero que facilitan. Así que es un poco el consejo que damos hoy. Muchas gracias, Esther. Bueno, muchas gracias a los tres por esa primera aproximación. Me gustaría preguntaros, al final, de estas acciones que estáis comentando, un poco más concretas, un poco más generales, ¿no? En función de si estás hablando de un destino, si estás hablando de un establecimiento o de una empresa, muy rápidamente, ¿qué os llevó a decidiros por realizar estas acciones? Si queréis ahora en el sentido inverso, Esther, Ana María y José Mari, cuando digo que os llevó, me refiero a que entiendo que hay una cuestión que ha puesto en valor el consejero cuando hablaba en su intervención, de que cuando un territorio como es el vuestro, como es el País Vasco, llega más tarde al desarrollo turístico, llega con unas lecciones aprendidas o errores aprendidos de otros destinos, y entiendo que vosotros la sostenibilidad quizás, no sé si la interpretasteis antes que otros destinos, pero sí la incorporasteis antes en el desarrollo turístico que ha podido tener pues, un territorio o incluso un propio negocio. Entonces, me gustaría preguntaros qué fue lo que os animó o lo que os obligó a dar ese paso, si fue algo que ya veíais en vuestros clientes en el momento que ya estaban llegando, lo veíais en otros destinos o simplemente pues, lo veíais en otros en los medios de comunicación. Esther. Sí, bueno, yo creo que la sostenibilidad es un término que afecta directamente al turismo, que en el futuro del desarrollo turístico de todos los destinos tiene que ser sostenible, sin ninguna duda. En nuestro caso también, el Ayuntamiento de Bilbao desde hace años tiene una apuesta muy importante por la sostenibilidad a través de medios que los comparten otros destinos, ¿no? Como puede ser, yo me acuerdo de hace muchos años la Agenda 21, que con eso se comenzó y continuó. Pero todos tenemos que tener en cuenta que efectivamente el turismo tiene que ser sostenible, y sostenible tiene que ser también que el destino que nos ocupa, ¿no? A nosotros, pues Bilbao Vizcaya, que vengan los turistas, que disfruten, tiene que ser algo que sea palpable, ¿no? Entonces, empezó así. Ahora mismo tenemos un compromiso importante, como decía, con accesibilidad, pero también hay una estrategia que se ha presentado esta semana pasada, ¿no? de Turismo Bilbao Vizcaya 2030 o 2030 para recuperar los visitantes de este post-COVID y transformar el sector en clave de sostenibilidad. Pues, por supuesto, es importante, ¿no? Y eso es un poco lo que nos motiva a continuar en este sentido y en aras de la sostenibilidad, para que tengamos un destino a futuro. Ana María. Sí, bueno, yo ya lo he apuntado un poco antes. Sinceramente, a nosotros había cosas que ya las veníamos haciendo y gracias a los técnicos de Basquetour y de la cuadrilla, que nos hicieron ver que era posible poner en valor lo que ya estábamos haciendo, que era algo que ya estábamos desarrollando y que no era tan difícil, porque al final, cuando te presentas en todos estos proyectos, por mucho que tú creas en la sostenibilidad y que veas la necesidad, el meterte en una certificación, o sí que al principio pues te asusta un poco, más que nada porque somos establecimientos pequeños, no tenemos departamentos de calidad, ni una persona que se dedique, sino que somos todos multitareas. Estás haciendo reservas, respondiendo el teléfono, sirviendo un desayuno, entonces como que viene muy grande, pero si hay alguien desde las instituciones que te hace ver, no, si tú ya lo estás haciendo, solo tienes que documentarlo y hacer una serie de cambios en cosas que son sencillas, otras no son tan sencillas, pero son, como he dicho antes, luego muy reconfortantes cuando ya están en la aplicación. Y sobre todo también cuando ves el feedback de los clientes, cuando ves que no son solo palabras, no son solo discursos, sino que luego es algo que el cliente de todos los días, tanto el del restaurante como el cliente de hotel, lo valora y luego boca a oreja y lo comenta, ¿no? Y luego también, pues eso, el formar parte de... son ya, no solo a nivel estatal, sino también a nivel europeo, yo creo que es una tendencia y, bueno, pues si quieres ser una empresa innovadora, si quieres, te tienes que sumar al carro de todas estas tendencias. Y también, perdona, ya lo último, también un poquito lo que he dicho antes,
el hecho, la ubicación, estamos en el centro del pueblo y al final también este tipo de negocios en pueblos pequeños, ahora que se habla también tanto de, ¿no?, de la ciudad o de la... lo que podemos aportar a nivel de que nuestro trabajo revierta en nuestros vecinos, que haya esa sostenibilidad también a nivel social, pues es algo que también yo creo que hemos venido desarrollando por donde estamos, porque estamos, somos parte ya del pueblo y es algo que, pues eso, que todas estas explicaciones han ayudado a poner en valor. José Mari, ¿y en tu caso? Bueno, pues en mi caso yo empezaría quizá desde el concepto, ¿no? Al final la globalización lo que ha hecho es acentuar lo mejor y lo peor de la especie humana. El egoísmo frente a la solidaridad y la convivencia, ¿no? En ese sentido, a ver, cuando uno tiene claro el compromiso social y la aportación por un mundo mejor, joder, este es un sector que es maravilloso. Puedes obtener un rendimiento económico contribuyendo a la felicidad de quien nos visita. Y quien nos visita puede poner en valor nuestros propios recursos y reforzarlos. Joder, es una maravilla. Entonces, no es más que el sentido común. Y ese sentido común lo que nos ha hecho es aplicar unos sistemas eficientes que nos han permitido dar un mejor servicio con menores costos. Con lo cual, se cierra el círculo. Entonces, entendemos que al final pues es un camino, que es el camino, o sea, es que no entendemos otro, ¿no? Desde el principio en nuestro concepto. De hecho, joder, reflexionando para esta jornada nos hemos dado cuenta que nuestros mayores esfuerzos estriban muchas veces en conseguir que recursos excesivamente complicados y demás no hagan falta. Si nosotros tenemos el hotel en única planta, en planta baja, yo no quiero perjudicar a quien tiene alergia o a quien le puede molestar una alfombra. Bueno, nuestro esfuerzo no ha sido en elegir la alfombra, sino en elegir soluciones para que no hagan falta. Y como eso, consumos, confort, un poco ha ido en esa línea, ¿no? El tiempo pasa muy rápido. Os voy a pedir ahora en las cuestiones que nos quedan por plantear, si podéis ser un poquito más breves. Sé que alguna de ellas os va a costar quizás un poquito más, pero bueno, vamos a intentarlo. Al mismo tiempo que insisto a la audiencia que si quiere enviar alguna pregunta, utilice el chat que tiene a la derecha de su pantalla, que puede ser directa o para los tres en general. Esther, sobre una cuestión que decías tú en una intervención anterior, hablabas de cómo estabais, por un lado, transmitiendo esas pautas a los turistas, que al final todo esto se hace, por un lado, como un atractivo, pero también como un beneficio para el propio destino. El destino, cuanto más sostenible, pues mejor es también para los ciudadanos y para toda la sociedad que en él reside, ¿no? Pero en esa trinchera que a veces existe, ¿no?, entre el turista y el residente, tú hablabas de que el turista ya está percibiendo, no solo lo está demandando, sino que está percibiendo esas mejoras en el ámbito de la sostenibilidad en el destino. Me gustaría preguntaros de qué forma estáis viendo eso y si en el caso de los empresarios, de los establecimientos en este caso, percibís que el turista, además de tener un comportamiento distinto, en el caso de que el producto sostenible sea un poco más caro, ¿está dispuesto a pagar ese plus por un producto más caro o lo da ya por supuesto y no va de subir su precio? Ana Mari, si quieres, empieza tú en esta última pregunta. Pues yo creo que es más que yo creo que lo da ya por supuesto. No... Tampoco es que tampoco yo, en mi opinión, no supone un mayor coste, no tienes por qué subir los precios no es más caro ser sostenible, muchas veces es más barato. Entonces no veo que el cliente se eche para atrás porque yo creo que es todo lo contrario, que ya lo da por hecho, lo como has dicho tú. José Mari, en tu caso, en tu establecimiento. Bueno, en nuestro caso... También
También, ¿cómo percibís que realmente el cliente valora ese tipo de producto o de servicio más sostenible? Cada vez el visitante nacional lo está considerando más. Los visitantes extranjeros ya lo tienen muy en cuenta y ya si hablamos de alemanes o incluso hablamos de escandinavos, el eco-friendly es fundamental para ellos. Yo creo que ya no es una cuestión de si estás dispuesto a pagar más o a pagar menos, es que yo entiendo que en un futuro no muy lejano es que muchos visitantes comprometidos quizá es que no van a admitir otras opciones, pero ya por una cuestión de concepto y de solidaridad. Bien, Esther. Sí, estoy completamente de acuerdo con Ana y con José Mari y efectivamente nosotros lo vemos sobre todo en las oficinas de turismo, ¿no? El tipo de consultas que llega están relacionadas ya con la sostenibilidad, que antes era algo que era imposible de pensar, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años ya que nos vino un grupo de estadounidense y yo recuerdo que hubo un ejemplo que era Casa Vita en Astey, que era totalmente sostenible y que además tiene en su web tiene un concepto muy bonito, ¿no? Que es que el lujo y la ecología van de la mano. Y bueno, en este caso o en los casos como los hoteles de Ana o de José Mari que se esfuerzan tanto, sí se tiene en cuenta y lo están solicitando, pero en el propio tipo de servicio que se demanda. Ahora se demandan muchísimos servicios de rutas en bicicleta, ya no se demanda tanto un servicio privado en coche, ¿no? Quiero decir que esos pequeños detalles son los que nos hacen pensar, visitas guiadas a pie también se demandan mucho más o incluso itinerarios que se hacen por la naturaleza, ¿no? Entonces, el cambio que ha habido de estos años aquí en el modo de disfrutar el destino, yo creo que es una prueba más de la sostenibilidad. Otra de las cuestiones, y esta va a ser la última pregunta, no sé que vosotros queráis comentar algún tema que no hayamos identificado nosotros, es en relación a la colaboración público-privada y público-público en vuestro territorio. Hemos visto tanto en la introducción del consejero Javier Hurtado, también en la intervención, en la presentación de Daniel Solana, como, o por lo menos ellos así lo decían, hay una gran colaboración público-privada, existe en muchos ámbitos, existe, pero creo que en el de la sostenibilidad es más importante que en ningún caso. Tiene que haber una conexión entre el territorio y las acciones que el territorio desarrolla para la sostenibilidad y las empresas que en él, no solo alojamiento, sino incluso, como tú muy bien decías, Esther, pues por ejemplo, las guías turísticas, ¿no? Entendiendo que se parte de una buena base, si no, aquí estáis José Mari y Ana María para decirlo, se parte de una buena base de colaboración. Entiendo que hay ámbitos en los que todavía se puede mejorar un poquito más esa colaboración público-privada. Y también, Esther, en tu caso, público-público, es decir, estamos hablando de un territorio, como todo el territorio español, en el que la administración está muy fragmentada. Estamos hablando de consejerías, estamos hablando de ayuntamientos, estamos hablando, en el caso de las islas, de cabildos, de una cantidad enorme de estamentos administrativos que muchas veces entre ellos dificulta la colaboración, sobre todo cuando se trata en materias de legislación, ¿no? Y de la aplicación de esa legislación. Entonces, en primer lugar, y concretando la pregunta, para los dos empresarios, en este caso José María y Ana María, ¿creéis que hay ámbitos en la colaboración público-privada que todavía se podrían mejorar en vuestro territorio? Y luego te hago la tuya, Esther. José María, ¿empiezas tú o...? Como quieras. Ana, si quieres empieza tú y luego ya... Vale. Bueno, yo voy a ser muy breve. Yo lo que sí que pediría es a las instituciones es una mayor o una revisión en la regularización, en la regulación de los alojamientos y las actividades turísticas, porque han aparecido nuevas formas pues, de alquileres o de alojamientos que no creo que están en ese mismo circuito de control o de exigencia que estamos en este caso concreto, en el caso de la sostenibilidad, ¿no? O de en el factor, o sea, un poco en la vertiente social, si una empresa turística, un alojamiento turístico sostenible tiene que ser también pues que tenga en cuenta pues que no interfiera en la cultura, que no crea molestias a los vecinos, que sea respetuoso con el entorno, tanto urbano como natural. Veo que hay un agujero en ciertos, pues,
hablar claro, pues por ejemplo, con alojamientos tipo Airbnb, que vemos los problemas que ha creado en algunos centros, en algunos cascos históricos de ciudades y en otros tipos de entornos, yo creo que tiene que haber ahí una revisión en la regulación de este tipo de empresas y otras actividades turísticas. Muchas gracias, Ana María. José Mari. Bueno, en primer lugar, vamos a empezar por el lado bueno, o sea, agradecer a Basquetour, como ha dicho Dani y Solana anteriormente, pues somos una región que yo eso ya se lo he comentado a los responsables de Booking de la zona, que somos los que más alojamientos Ecolabel disponemos. A ver si también lo ponen en valor ellos. Parece que Google, Booking empiezan también a tener, no sé si sensibilidad, pero al menos la necesidad de incorporar estos criterios a sus propias empresas, ¿no? Después de agradecer, lo que sí he hecho en falta es que, teniendo en cuenta que el iPhone se empezó a comercializar el 29 de junio del 2007 y que todavía tenemos algunas normativas a nivel de ordenación hotelera y demás que son anteriores, pues bueno, en nuestro caso en concreto, siendo el primer establecimiento en implantar el control de acceso mediante QR y demás, y por el propio establecimiento, pues nos encontramos con una dificultad terrible porque la normativa vigente se ha quedado obsoleta pues ante la evolución de los criterios de sostenibilidad, fiabilidad de instrumentos tecnológicos y la disrupción digital. O sea, en estos momentos el sector ha sufrido una modificación sustancial en el modelo de negocio y eso no está plasmado en lo que es la propia normativa que nos regula a diario o que incluso nos pone las barreras ante nuevas opciones o nuevo emprendimiento, ¿no? Lógicamente, como dice Ana, y dentro de un código de un código ético en el sentido de que entre las diferentes tipologías, pues lógicamente haya una igualdad a nivel de exigencia. Y luego, una segunda cuestión, y termino brevemente, me parece importante la cohesión social del destino. Es decir, que desde la administración también haya una integración del propio destino, es decir, una comunidad única, solidaria, armónica, cohesionada. ¿Por qué? Porque no tenemos que olvidarnos cuál es nuestra escala. El Gran Los Ángeles es más extenso que la comunidad autónoma vasca y estamos hablando de una urbe. Hay 47 entornos urbanos más extensos en el mundo que la comunidad autónoma vasca. Yo creo que cuando hablemos de destino, tendríamos que dejar de lado los localismos, tendríamos que dejar de lado incluso pueblo-ciudad. Vamos a cohesionarnos y vamos a plantear algo que realmente se estructure entre todos, ¿no? Muy interesante. Lo vemos en nuestro propio establecimiento. Estratégicamente estamos bien ubicados, a una hora de un entorno impresionante. Y nosotros, pues al final somos embajadores de Bilbao, embajadores de Pamplona, por supuesto de Zarautz y de la Costa Vasca. Así es. Pues muy interesante lo que dice Daniel. Esther, muy brevemente, porque sí tenemos una pregunta del público. Si quieres decirnos tú también en cuanto a la colaboración público-público, como decía José Mari, dejando de lado un poco esos localismos, tendría que verse todo como un único territorio, que al final la naturaleza no entiende de fronteras. Así es. No, bueno, yo solo puedo decir que la relación público-público en este caso es muy buena. A través de Basquetour, y ya comentaba también Dani Solana hoy, trabajamos con Código Ético, somos una de las oficinas de turismo estamos certificadas en Código Ético. Dentro de los programas que sacan de destinos turísticos inteligentes colaboramos, quiero decir, estamos siempre en colaboración, ¿no? Luego también el ejemplo es ese plan o esa estrategia hacia 2030 entre Bilbao y Vizcaya, que también son instituciones, quiero decir, tanto gobierno, diputación, ayuntamiento, pues yo creo que vamos todos coordinados y vamos en una buena línea. Pues muchas gracias, Esther, por la brevedad. Tenemos una pregunta. Creo que Daniel todavía permanece con nosotros. Daniel, si estás ahí, te la diré a ti, porque me parece que no nos está oyendo. Bueno, pues entonces, es una pregunta que no sé... Daniel, ¿me oyes? Bueno,
No, está atendiendo sus cosas. Esther, por si quizás quieres decir tú algo, Inma Farrán comenta, han sido unas exposiciones sumamente instructivas, quizá he echado de menos en un territorio tan vinculado al mar como Euskadi, alguna referencia a las medidas de protección y regeneración del mar y promoción de la cultura propia vinculada al mar. ¿Hay algún tipo de acción institucional o particular que tenga como objetivo esos puntos? ¿Te suena sí. a ti? En la colaboración. Yo os voy a comentar, y ya sabéis que hay veces que se dice, ¿cómo me alegro que me hagas esta pregunta? No, pues realmente esta pregunta no es exactamente para mí, pero sí ha habido un tema que me he quedado con pena de no poder comentar un poco por ser breves, y es cómo se está protegiendo el entorno natural, el patrimonio natural. Hoy lo comentaba José María también en su intervención, y aquí tenemos un ejemplo muy claro. Todos hemos visto, bueno, muchos hemos visto Juego de Tronos, tenemos un enclave maravilloso que es San Juan de Gaztelugatxe, que antes de Juego de Tronos ya era espectacular, que ya tenía muchos visitantes, y ya se está trabajando en eso, ya se está trabajando con la gestión de los aforos, ¿no? Entonces, ¿por qué lo vinculo? Porque efectivamente es un enclave que está en una reserva de la biosfera, porque efectivamente está en la costa y sí se está haciendo desde la institución competente, ya se está trabajando en este sentido. Pues, yo también quería apuntar una cosita muy rápidamente, sí, por favor. Muy rápidamente. Basquetour también impulsa una marca que es Surfing Euskadi, exacto, una marca muy importante, a la cual pertenecemos, para impulsar también otra manera de vivir el mar, que es una manera que es deporte y naturaleza, y que estás en un entorno urbano y es que a 100 metros estás en pleno entorno natural disfrutando de un deporte que es maravilloso. Y además que está sirviendo incluso en nuestra costa por una especie de reconversión, en el sentido de que el nuevo turismo que está entrando pues también lo está poniendo mucho en valor y nos pone en el mundo. Gracias, José Mari. Me dicen que Daniel sí que está. Estamos pasados de tiempo, pero Daniel, una pregunta que te lanza alguien del público. Te digo, estamos pasados de tiempo, pero 15 segundos si puedes responder a Inma Farrán, que comenta que ha echado de menos en un territorio tan vinculado al mar como Euskadi alguna referencia a las medidas de protección y regeneración del mar y promoción de la cultura propia vinculada al mar. Pregunta si hay algún tipo de acción institucional o particular que estéis desarrollando. Te pido mucha brevedad porque tenemos todavía los dos paneles a continuación. Daniel. Hombre, nosotros, ¿se me escucha? Sí. Sí, se le escucha perfectamente. Nosotros, hombre, en esta materia, la verdad es que todo lo que es parte de regeneración marina, pues, hombre, no es nuestra competencia. Lo que sí que es nuestra competencia es colaborar, y de hecho yo he participado en algunas reuniones y mi equipo también ha participado en algunas reuniones de turismo náutico y desarrollo náutico en la costa vasca, puesto que hay mucho por hacer y porque es un turismo que es emergente. Entonces, nosotros lo que es actuación directa, pues no estamos haciendo a efectos de regeneración. Sí que estamos en foros y de turismo náutico en el que aportamos nuestro grano de arena, lógicamente, para mejorar todos esos aspectos que son fundamentales, sobre todo desde el punto de vista de Basquetour, para que haya una actividad turística náutica importante y además que está creciendo. Y lo digo yo como turista náutica que soy. Pues Daniel, muchas gracias también por esa brevedad. Muchas gracias de verdad a José María, Ana María y a Esther por vuestra participación, por compartir todas esas cosas que estáis haciendo en vuestros destinos, en vuestros negocios. Muchas gracias a los tres, porque con Daniel seguiremos y hasta otra ocasión. A vosotros por vuestra invitación.